La resiliencia es algo que se va construyendo de manera conjunta, siempre en comunidad y, sobre todo, en el caso de niñas y niños, es más responsabilidad de nosotras y nosotros como adultos que de los niños y de las niñas en sí mismas. Por ahí alguien abrió el micrófono, creo que fue Jen. ¿Quieres comentarnos algo, Jen? Sí, ¿qué pasa cuando las emociones del niño son violentas o de frustración? ¿Cómo nosotros podemos aterrizar esa parte de la resiliencia y cómo podemos ayudarles a identificar que, pues a lo mejor esas emociones no le permiten desarrollar una capacidad positiva ante la situación que estamos viviendo? Muchísimas gracias, Jen. Fíjate que justamente con esta pregunta me permites pasar a la siguiente lámina. Lo primero que necesitamos hacer para fomentar la resiliencia es identificar cuál es el detonante o el riesgo, que es aquello que verdaderamente amenaza a mi desarrollo. Y en el caso de los niños y las niñas, las emociones no son una amenaza. Es más, en el caso de nadie, las emociones son una amenaza. No hay emociones violentas, no hay emociones negativas, aunque en algunos textos a veces los mencionan de esa manera. Hay emociones y toda emoción tiene una razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser de una emoción? Decirnos que algo de nuestras necesidades está satisfecho o no está satisfecho. Si no existieran las emociones, como por ejemplo el miedo, yo no sabría, yo no tendría una alarma interna que me avisara que hay la posibilidad de que algo me genere un daño. Y si yo no tuviera miedo, nunca en la vida, ni siquiera voltearía a las calles para ver si viene carro o no. Ni siquiera me preocuparía dar un paso al vacío. El miedo, por lo tanto, aunque sea una emoción negativa, que no lo es, tiene una razón de ser en términos de la supervivencia. El enojo, a su vez, tiene una razón de ser que tiene que ver con la posibilidad de tener la fuerza, la energía, el arrojo para defender algo que consideramos importante para nosotras, para nosotros o para nuestra manada, incluyendo el territorio. La tristeza lo que nos está diciendo es que hay algo que era importante para nosotras, para nosotros, que perdimos, ya no está. Y por lo tanto nos permite hacer una pausa para reevaluar cómo será la vida sin aquello que ya no tengo. La alegría, por ejemplo, lo que hace es decirme que ya está satisfecha alguna necesidad, ya puedo celebrar, ya puedo descansar de seguir buscando satisfacer aquella necesidad. El amor me permite compartir aquello que tengo. Todas las emociones tienen una razón de ser. Lo que en algún momento puede convertirse en el siguiente paso para la resiliencia en tiempo real, que es un posible impacto, no está en la emoción, está en la forma en la que yo expreso la emoción. Y en el caso de los niños y las niñas, la forma en la que van a expresar las emociones va a estar mediada por dos cosas. Una, por un impulso biológico, natural, automático, que generalmente va a ser más intenso entre más tiempo haya pasado desde que identificaron que una necesidad no estaba satisfecha hasta que ésta fue atendida. De manera tal que, por ejemplo, si hay un mosquito dando vueltas al lado de ti, pues a lo mejor en la primera vuelta te molestas, en la segunda te enojas, en la tercera ya empiezas a rabiar, en la cuarta ya estás furioso y en la quinta ya tienes ira. Obviamente estoy exagerando. Pero entre más tiempo pasa desde que una necesidad no está satisfecha hasta que ésta es atendida y va a ser atendida en tanto podamos identificarla hacia las emociones, va a ser más intensa la emoción. Si entonces un niño o una niña explota de una manera demasiado intensa, es que las adultas y los adultos a su alrededor no atendimos a tiempo su necesidad. Y entonces en ese momento, yo como adulto, lo primero que tendría que atender es su necesidad de expresar. Y como adulta y adulto, me toca entonces acompañarle a que identifique cuáles son sus recursos propios. Ese es el siguiente paso de la resiliencia en tiempo real. Pero no los va a identificar si está secuestrado por la intensidad de la emoción. Y si está secuestrado por la intensidad de la emoción, es porque en ese momento su cerebro cree que está bajo mucho riesgo. Y no va a servir de nada que yo le explique que los monstruos bajo la cama no existen y que lo que se movió en el closet fue solamente una sudadera con el aire. En ese momento, para los niños, para las niñas y en general para muchas personas,
Cuando la intensidad emocional es mucha, no importa cuánto le expliques a nivel cognitivo. Lo primero que hay que hacer es atender la emoción. Y atender la emoción no significa reprimirla. Atender la emoción tampoco significa irnos con ella junto con la persona y asustarnos mucho más. Atender la emoción significa generar un espacio seguro donde pueda yo escuchar al niño o a la niña, entendiendo que está muy enojada o que está muy triste y que a partir de esa intensidad emocional yo pueda decirle, wow, sientes mucho enojo, ¿verdad? Seguramente te molesta mucho y entonces hacer una conjetura empática para ver cuál fue el riesgo que vio. En cuanto nuestro cerebro empieza a identificar que hay alguien que se preocupa por nosotras, que hay alguien que se ocupa de nosotros, en ese momento la intensidad emocional empieza a bajar. Porque entonces ya no me siento a solas con mis recursos, los cuales ya no me eran suficientes, sino que identifico que hay una red de apoyo que va a estar ahí para sostenerme. Y entonces el mundo deja de ser un tanto amenazante y empieza a convertirse en un lugar un poquito más seguro, desde el cual puedo bajar las armas, descansar y entonces ver cuál es la respuesta que voy a dar ante esto que está sucediendo.